¡Ay, qué bien se ve! Y ya vi que están haciendo, ya fui de chismoso allá atrás hace rato. Les dije, ¿cuántas tortillas azules están haciendo? Dicen que más de 1000 tortillas. ¿Cuántos kilos nos vamos a llevar este día a nuestra casa? No lo sé. Pero llevémonos un poco de alimento espiritual. ¿Les parece bien? Felicidades por sus 15 años. Cuando Dios llama a alguien, sucede algo que es único. Dios le pide a alguien que dedique toda su vida y el resto de su existencia a servirle a Él y alimentar, a llevar, a compartir la palabra de Dios. No todo el mundo dice que sí. Muchos dicen que sí y luego dicen no, está muy duro. Cuando alguien ha cumplido 15 años, piénsalo, 15 años preparando alimento, una palabra, un consejo, una oración, cada semana, cerca de 700 semanas. Eso es digno de honor. ¿No lo creen? Es digno de ser agradecidos. Gracias a Dios por los pastores que Dios les dio. Gracias a Dios por su vida. Que Dios los bendiga. Mi esposa y yo entregamos la congregación que pastoreábamos en la Ciudad de México cuando cumplimos 20 años de pastores. Y todavía lloramos porque extrañamos nuestra casa y poder tener un lugar donde todo el mundo nos conocíamos. Y son cosas que es parte del llamado, y hay tiempos de sacrificio, de cambiar estafetas, etcétera. Pero felices 15 años. La Iglesia de Cristo es el testimonio vivo de que Jesús es real. Somos el testimonio vivo de que Jesús es real. He elegido un pequeño pasaje para compartir con ustedes esta mañana y he puesto mi cronómetro para que me dé toques a los 50 minutos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, versión 60 de Reina Valera. ¿Les parece si lo leemos todos juntos? ¿Les parece si nos ponemos de pie un momento más? Y imaginen el poder de citar la escritura. Recuerden que esto es inspirado por Dios, ¿lo creen? Así que cuando alguien lee la Biblia en voz alta, está haciendo el eco de la voz de Dios en el ambiente, y eso puede afectar un lugar. Así que leámoslo en voz alta. 1, 2, 3. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua. Es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3, diga conmigo, concuerdan. Ore conmigo en voz alta. Señor Jesús, dame un oído para oír, abre mi corazón para percibir, mi espíritu para discernir y entender, y mi fe para recibir. En el nombre de Jesús, amén. Digan lo más fuerte que pueda: este es Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Jesucristo y tome su lugar. Gracias. Una de las razones de la existencia de los 4 evangelios, de estos 4 biógrafos de Jesucristo, es que pueden ubicar en un lugar y en un tiempo específico a alguien.
y es vital para probar la existencia de cualquier persona que pueda ser ubicada en un marco de espacio-tiempo en la tierra. No podemos decir que alguien existe si nadie puede decir dónde vivió y en qué época vivió. Pero si puedes ubicar a un ser humano en un lugar, en un tiempo, puedes probar la existencia y con ello la veracidad de la vida de alguien. Los 4 evangelios nos ayudan para efectos de esto. Pero, ¿cómo puedo probar la existencia de algo que no pueda ver? Este es el dilema de la fe. ¿Cómo puedo comprobar que algo que mis ojos naturales no pueden ver existe y es real? Voy a probar eso para ustedes en los siguientes 45 minutos. O menos, yo creo. Unos 50. ¿La pescaron? No. En fin. Los demás no han tenido vida política, pero en fin. Si lo notaron, la palabra dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dice, estos 3 son uno en el cielo. Estos 3 son uno. Dice, y eligieron 3 cosas para probar la existencia de algo previo a su manifestación visible, tangible. Escogieron al Espíritu, al agua y la sangre. Diga conmigo, el Espíritu, el agua y la sangre. Por favor, repítalo una vez más. El Espíritu. Pero si tomaron consideración de lo que leímos, no dice que las 3 cosas escogidas para dar testimonio en la tierra, no dice que son uno, dicen que concuerdan. Diga conmigo, concuerdan. Lo más fuerte que pueda. Concuerdan significa que deben coincidir en un mismo lugar al mismo tiempo. ¿Significa qué? Concuerdan. Así que puedes ponerte de acuerdo para verte con algunas personas y si llegan al mismo lugar al mismo tiempo diremos, concordaron todos en ese lugar. Estos 3 tienen que coincidir. Diga conmigo, coincidir. O concordar es la palabra. De ahí viene la palabra acorde de la música. De ahí también viene la palabra acuerdo. Todas nacen de esta palabra, pero sería muy largo explicarlo. Es muy lindo porque explica la razón por la cual la música tiene 3 notas, igual que hay 3 cosas elegidas para dar testimonio acerca de Jesucristo antes de que Jesús se manifestara en carne. Y también es la explicación de por qué somos hechos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y las notas y los acordes musicales tienen 3 notas, de las cuales una es la llamada tónica, que le da sentido en la música a la melodía, para que si las otras 2 notas no existieran, con la tónica bastaría para que la música tuviera sentido y se pudiera entender. Pero si nosotros tocamos las otras 2 pero no tocamos la tónica, entonces no podríamos entender la nota principal. Es lo mismo que sucede con el hombre, que es espíritu, alma y cuerpo, y que cuando el hombre busca su sentido en el alma y en el cuerpo nunca lo encuentra, pero cuando deja que la parte principal de su vida, el espíritu, sea la que marque la diferencia, toda su vida tiene sentido. Termine. La Biblia dice que Dios escogió 3 cosas. Comencemos con el agua. Alguien diga agua. Lo más fuerte que pueda. Por cierto, ¿me regalan una botella? Sí. Gracias, gracias, qué amables. Te lo agradezco mucho. Qué amables, gracias. La Biblia dice en el libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las, dígalo, sobre la faz de las aguas. Este detalle no es menor, porque la palabra faz, qué amable pastor, gracias. La palabra faz es la palabra cara. Significa que cuando el Espíritu se mueve sobre las aguas, deja grabada sobre el agua un rostro. Y voy a probarlo. En la creación, el agua es el único elemento al que Dios le dio la habilidad y capacidad de proyectar o de reflejar imágenes.
Solo el agua tiene esa habilidad. No hay ninguna otra cosa en la creación que tenga la capacidad de proyectar imágenes con tanta nitidez, que nos permita ver tamaños, texturas, inclusive por la calidad de la imagen que es proyectada. Hay lugares, y los arquitectos saben de esto, cuando en lugares son construidos los famosos y llamados espejos de agua. Por ejemplo, el Taj Mahal en la India, que tiene un espejo de agua gigantesco frente a él. Y ustedes pueden ver la foto, y si ven una foto, la nitidez con la que la imagen se refleja en el agua es tan grande que podrías estar viendo la imagen creyendo que estás viendo en realidad el Taj Mahal, pero estás viendo su imagen. Nada en la creación tiene esta capacidad excepto el agua para los efectos, propósitos y objetivos por el cual Dios la creó, aparte de quitarnos la sed. Pero el resto de la creación solo le fue dada la habilidad de proyectar sombras, como diría el versículo mexicano, sombras nada más. El resto de la creación no puede proyectar imágenes, puede solo proyectar sombras. Y recuerden que Dios no hace nada inútil. La razón de la existencia de las sombras es muy, muy, muy poderosa, porque las sombras fueron creadas por Dios para enseñarle al hombre que hay una manera de que el hombre no dude de algo que no pueda ver. Y para que el hombre no dude de algo que sus ojos no pueden ver directamente, Dios creó las sombras. Así que probemos el punto. Si ustedes ven la sombra de un auto, ¿dudan de la existencia del tal? Dígame. ¿Por qué no, si no pueden ver el auto? Porque su sombra es más que suficiente. Y cualquier cosa que nosotros podamos ver, cualquiera de ellas, son las cosas que Dios nos permitió para aclararnos en el mundo natural, educar nuestra mente, que si puedes ver la sombra de algo, no dudas de la existencia de ese algo que tus ojos no pueden ver directamente. Bueno, si ves la sombra de una persona, no dudas de la existencia de esa persona. Si ves la sombra de un avión, tampoco lo haces. Tus dudas desaparecen completamente solo si puedes ver su... Por eso la Escritura dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la... del Omnipotente. Significa que no puedes ver al Todopoderoso, pero Él está ahí. También la Biblia dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hay muchos otros pasajes que hablan acerca de las sombras. Si un día en tu casa estás solo y ves sombras de personas pasar, llámale al pastor lo más rápido que puedas, porque debes tener problemas en tu casa. Pero en fin, las sombras tienen ese objetivo divino. Por eso la Escritura dice que el Antiguo Testamento es la sombra, dígalo, la sombra del que había de venir. Para probar eso, la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron utilizar el agua. Así que hablemos del agua por algunos minutos. He elegido 3 o 4 ejemplos solamente porque hay como unos 100. Utilicemos los primeros, los más básicos. La Biblia dice que el agua tuvo una habilidad. Tiene varias capacidades el agua que solo ciertas cosas tienen, porque Dios les dio esa capacidad. El hombre, por inteligencia y observación, aprendió que el agua tenía una particularidad que ninguna otra cosa de la creación tenía. El agua subía como un vapor, dice Génesis. Hasta el día de hoy sigue sucediendo exactamente igual. Y este vapor era el agua que podía ascender. Diga conmigo, ascender. Dígalo lo más fuerte que pueda, ascender. El hombre, por naturaleza y observación, aprendió que el agua tiene la capacidad de ascender, y luego se condensaba en forma de nubes, y luego se precipitaba en un derramamiento o un descender. Y el hombre aprendió por pura inteligencia natural que todo lo que asciende tiene el poder de provocar que algo descienda. Y entendió que el cielo y la tierra están conectados
clamamos y que el cielo responde a lo que está sucediendo en la tierra. Dios quería que el hombre entendiera que cuando el hombre clama a Dios, el cielo está listo para responder, y que hay cosas que Dios estableció a las que les dio la habilidad que el agua tiene. Clama a mí y yo te responderé. Y sabemos que la oración sube como incienso delante de Dios. También sabemos que la alabanza tiene la capacidad de ascender. Sabemos que el ayuno también puede llegar a la presencia de Dios, porque todo lo que asciende tiene el poder de provocar que algo, diga fuerte, descienda. Alguien grite, descienda. Es imposible que algo descienda si primero algo no asciende. Así que la primera lección que el hombre entendió es que la tierra no está desconectada del cielo, y que en Cristo Jesús el cielo y la tierra se volverían a conectar. Los años pasaron, muchos años, la tierra se corrompió, el hombre buscó su propio beneficio y cayó en una espiral de inmoralidad y lejanía, distanciamiento de Dios. Estoy en Génesis capítulo 6, voy a recorrer toda la Biblia, y entonces la Escritura dice que Dios decidió utilizar el agua para probar otra característica del poder de Jesucristo, y esa característica era sumergir a toda la tierra en agua. Entonces la Biblia dice, le conocemos como el diluvio, que Dios tomó la creación y abrió las fuentes de las aguas, y el agua cubrió por completo toda la tierra. Toda la tierra quedó sumergida en agua, y cuando la tierra está sumergida, la palabra sumergir es una palabra que hoy utilizamos en las iglesias cristianas, que tiene otro nombre. ¿Qué nombre usamos cuando alguien es sumergido en agua? Bautizo. Diga conmigo, bautizo. Porque Dios quería darle una lección al hombre, que la historia de la humanidad podía comenzar de nuevo, y para eso utilizó el sumergir a toda la tierra en agua. Esta es la belleza del bautismo que nosotros practicamos, y que habla de quién es Jesucristo. Alguien diga fuerte, este es Jesucristo, porque Él le enseñó al hombre que si eres sumergido en Él, entonces tu vida puede comenzar de nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios mostró a través del agua que la maldad del hombre puede quedar atrás y una nueva vida puede comenzar. Y es por eso que bautizarse es una de las acciones más bellas que un hijo de Dios puede hacer, porque bautizarse es la forma y el día en que le dices al diablo: me tuviste pero me perdiste, y le dices al mundo: mi historia ha comenzado de nuevo. Sí, el tiempo pasó y Dios utilizó el agua. Brinco al libro de Éxodo capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. Dios le dice a Moisés: Moisés, toma tu vara y golpea las aguas. Golpea el río Nilo, y el río Nilo y las aguas se convirtieron en sangre. Tengo que omitir mucho sobre por qué se convirtió en sangre, y los peces, por qué salen peces y flotan. En fin, es una historia larga. ¿Se las cuento rápido? ¿Quién quiere que se las cuente? Levante la mano. Ahí están los chismosos de la iglesia. Muy bien. Bueno, la Biblia dice que los peces flotaron muertos sobre la superficie, porque recuerden que en la Biblia los peces son un símbolo de personas. Recuerdan que a Pedro le dijeron: te haré pescador de hombres. Entonces los peces flotan, y la Biblia dice que la peste de los peces muertos la huele Faraón y la huele todo Egipto. Es porque recuerden que en ese río fueron asesinados bebés, y en la profundidad de ese río hay bebés que fueron asesinados cuando Moisés nació. Recuerdan a todos los niños varones que fueron asesinados, muchos están ahí, y el hedor de esos peces es recordarle a Faraón sobre el pecado y la maldad, porque cuando vienes a Cristo, el hedor, el aroma real y la conciencia real de lo que hemos hecho mal es parte de nuestra conciencia.
y Moisés golpea las aguas se convierten en sangre. Faraón le pide que por favor le ayude, y la Biblia dice que Dios intencionalmente devuelve y revierte, diga conmigo revierte, lo más fuerte que pueda. Revierte la sangre para que se vuelva a convertir en agua una vez más. Dos señales han sido hechas y dos significados hay para la humanidad en esta historia breve pero profunda. La primera es que un día el agua y la utilidad del agua dejaría de ser necesaria y la sangre entraría en su época o en su era. La segunda cosa era aprender algo que era una sombra de Jesucristo: el poder de revertir cosas. Diga conmigo revertir cosas. Lo más fuerte que pueda, diga revertir cosas. Los sacerdotes, los brujos, los hechiceros de Faraón pudieron convertir el agua en sangre, pero nunca pudieron convertir la sangre en agua, y nunca pudieron revertir ninguna de las plagas que había, y no lo pudieron revertir porque solo Cristo tiene el poder de deshacer las cosas que son hechas. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Esto es algo precioso para nosotros, porque nos enseña en 15 años que el diablo sigue que Jesús sigue deshaciendo las obras del diablo, pero el diablo no puede deshacer las obras de Dios en la tierra. De que Cristo puede deshacer la drogadicción, de que Cristo puede deshacer la depresión, de que Cristo puede deshacer la soledad, de que Cristo puede desbaratar el odio y la amargura, pero el diablo no puede deshacer lo que Dios ha. Así que al revertir 9 plagas, Dios le enseñó al hombre que vendría uno llamado Jesús. Alguien diga, este es Jesucristo, que tendría el poder de revertir las obras de los hombres y las obras del diablo en las personas, que podría desatar los yugos de ataduras del alma, de la mente, del cuerpo y del espíritu de un ser humano. El tiempo pasó. Brinco a Primera de Reyes, porque si no, no voy a acabar, y ya nada más me quedan 39 minutos. ¿Me regalan 39 minutos más? La Biblia dice que llegó una época en la que 2 reyes se levantaron y provocaron que los cielos se cerraran: Jezabel y Acab. Su historia en particular es muy profunda, pero es un tema para otro día. Pero ellos logran, son 2 espíritus que cuando se casan y operan juntos pueden secar la vida de una persona, o la vida de una iglesia, la vida de una familia y la vida de un país completo. Estuve en Cuba predicando la semana pasada. Llevo 3 años predicando con la policía detrás de mí, metiéndose a mi habitación, arrestándome, en fin. En este viaje estábamos platicando con los pastores, y es un lugar donde se persigue a los que predican el evangelio. Una plaga tocó los cítricos de Cuba. Cuba era un exportador de limones, por ejemplo. Tiene años que Cuba no produce limones. Un virus, o no sé cómo se le llame, pero una plaga es la palabra correcta, tocó todos los cítricos, y Cuba dejó de dar naranjas, limones y cítricos en los que era una potencia. Los ha dejado de dar porque han despreciado la palabra de Dios, y los cielos se cierran. Entonces apareció en la escena una persona llamada Elías. Diga conmigo, Elías. Una vez más, diga Elías. Elías hace algo inaudito en la historia de la humanidad, porque Elías se para y le dice a Jezabel y a Acab, a estos reyes malos: los cielos se van a cerrar y se van a volver a abrir hasta dentro de 3 años, cuando yo vuelva a hablar. 3 años duró el ministerio de Cristo, así que sígame con cuidado.
Elías a los 3 años junta a todos los enemigos de Israel, los sacerdotes, 850, 400 de Acera y 450 de Baal o viceversa. No sé quién tenía quién, pero los degollaron a todos, así que no es tan importante. Y entonces los junta a todos y la Biblia dice que este es el reto que Elías puso. Le dijo a todos estos sacerdotes paganos, le dijo: ustedes levanten un altar, yo voy a levantar un altar, y el altar que provoque que el cielo ese es Dios. Porque recuerden ustedes que el hombre aprendió, y aún los paganos aprendieron, que el cielo responde a lo que suceda en la tierra, bueno o malo, responde. Vamos a probar ese punto en su momento. Así que él llega, ellos degollan a su buey, les dan un buey a cada uno, degollan el suyo y empiezan a cortarse con cuchillos todo el cuerpo, empiezan a sangrar, pero el cielo permanece cerrado. Pero Elías hace algo muy interesante, algo que es perfectamente profético y divino. Dice la Biblia que coloca el altar. Recuerden lo que leímos en Primera de Juan, este Juan que caminaba tan cerca con Jesús y que por revelación supo que en el Antiguo Testamento estaba manifestada la figura de Jesús a través de la figura del agua. Por eso es que dice lo que dice. Y 3 fueron escogidos para dar testimonio de la existencia de alguien que nadie iba a ver en su tiempo: el Espíritu, el agua y dígalo una vez más, diga los 3: el Espíritu. Otra vez. Bueno, entonces ahora tenemos que Elías toma el buey, lo degolla sobre el altar, y el altar ahora tiene un ingrediente. ¿Cuál es ese ingrediente? Si degollas un animal, ¿qué le cae al altar? Sangre. Muy bien, ahora el altar ya tiene sangre. Ahora Elías hace una petición un poco extravagante y dice: pongan 2 medidas de grano en este altar. ¿Lo recuerdan? 2 medidas de grano, no 3, no 1, pero pongan 2. ¿Por qué 2 medidas de grano? Porque recuerden que Jesús habría de enseñar que el grano o la semilla era la palabra de Dios, y que su palabra era espíritu y era vida. Así que había que representar al espíritu en ese altar, y ahora pide 2 medidas de grano. ¿Por qué 2? Porque son las 2 medidas que le deben caber a todo hombre que camina con Jesucristo, Antiguo y Nuevo Testamento. Son las 2 medidas de semilla, los 2 silos que guardan toda la semilla de la palabra de Dios. No podemos caminar con Cristo excluyendo de la Biblia las cosas que nos incomodan o confrontan o transforman o nos hacen sufrir un poco en el proceso de hacernos a la imagen de Jesucristo. Y no podemos elegir de la Biblia solo las partes que nos alienten o bendigan o nos den una promesa o nos ayuden a resolver nuestros problemas y alcanzar nuestros sueños. Nos deben caber las 2 medidas de grano en el altar. Ahora el altar ya tiene sangre y ya tiene el simbolismo del Espíritu. ¿Qué cosa falta en ese altar? Dígalo fuerte. Así que la Biblia dice que piden 4 cántaros, y Elías manda que los 4 cántaros, que representan los 4 puntos cardinales de la tierra para abarcar a todos los hombres en todo lugar, sean derramados por 3 veces sobre el altar. Y ahora 3 cosas han concordado en un lugar. Ahora tenemos sangre, tenemos espíritu y tenemos agua. ¿Por qué 3 veces? Porque son 3 los grandes derramamientos que habrá a nivel mundial, que cubrirán toda la tierra. El primero de ellos fue el diluvio, el segundo fue la venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, y el tercero es Joel capítulo 2, que dice que en los últimos días el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. Se perdieron la oportunidad de celebrar eso.
Y voy a explicarles por qué. Porque ese derramamiento va a ir detrás de todos aquellos que tienen esa semilla en su vida, pero no están ahorita cerca. Van a ser tocados por el Espíritu de Dios. Voy a probar mi punto en su momento. Ahora tenemos tres cosas. Y como tenemos tres cosas, han pasado 3 años de sequía y Elías ha logrado que concuerden 3 elementos. Ahora Elías habla y los cielos. La siguiente historia es el derramamiento y una lluvia que Elías avísenle al pueblo y avísenle a todos que una gran lluvia viene sobre Toluca y fuego. Alguien diga: este es Jesucristo. Lo más fuerte que pueda. Podríamos seguir utilizando el agua una y otra vez, porque hay un montón de historias con Eliseo, el hacha que flota en el agua, cuando se abre el Mar Rojo, el cruce del Jordán, en fin, hay un montón, pero es demasiado. Pero recuerden que Dios utilizó el agua para mostrarla como sombra, la existencia de alguien. Ese alguien vino al mundo. Su nombre es Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo. Una vez más, diga en voz alta: Jesucristo. Una vez más, diga en voz alta: Jesucristo. La gente ha subestimado el poder de proclamar el nombre de Jesús. Decir Jesús en voz alta guarda un poder inaudito para los hombres. Hay poder en el nombre. Bueno, Jesús nace, y cuando Jesús nace, la Biblia dice que Él es concebido. Diga conmigo: concebido. Miren, cuando un ser vivo, un ser humano es concebido, las células que los conforman están formadas de 2 ingredientes. Los doctores no me dejarán mentir. Las células iniciales de un ser vivo están conformadas de 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas que conforman toda célula? Agua y sangre. Todo el mundo diga: agua y sangre, lo más fuerte que pueda. ¿Por qué la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, como un testimonio vivo de que Jesucristo es real? Bueno, porque la Biblia dice que en la concepción de un ser humano, lo que sucede es que Dios sopla aliento. ¿Lo recuerdan? Sopla el neuma, de donde viene la palabra neumático, que es la palabra espíritu o viento o aliento de Dios sobre el hombre. Si solo hubiera células de agua y sangre sin espíritu, no sería considerado un ser vivo. Esta es la prueba por la cual nuestra fe y puede probar que el aborto no es correcto, porque en el instante de la concepción, si tú quitas al espíritu y lo sacas de la ecuación, solo tienes un grupo de células de agua y sangre. Pero cuando tú metes espíritu, lo que tienes es un ser vivo, porque donde hay espíritu hay vida. Diga conmigo: hay vida. Así que el día que tú fuiste concebido, pasaron 3 cosas. Agua y sangre fueron juntadas, pero Dios sopló aliento de vida y desde el primer segundo tenías espíritu. Ahora puedo probar el punto fácilmente, porque cuando Jesús está en líquido amniótico en el vientre y la matriz de María y llega a la casa de Elizabeth, la Biblia dice que el bebé Juan el Bautista salta en el vientre. Elizabeth le dice a María: mi bebé ha reconocido la presencia de su señora, pero su señor es apenas un grupo pequeño de células, porque María lleva días de haber experimentado la concepción de quien será Jesucristo. Así que es muy pequeño, se los expliqué creo que el año pasado. Pero entonces, ¿cómo se reconocieron? ¿Cómo puedes reconocer a Jesús cuando apenas son células? Es porque Jesús ya tiene 3 cosas que comparte con Juan. Tienen espíritu, tienen agua y tienen. Así que se puede reconocer a través del espíritu. Diga conmigo: espíritu, lo más fuerte que pueda. Mi hijo ha reconocido la presencia de su Señor. Los años pasan
Jesús está a punto de darse a conocer quién es en la tierra. Estoy ya en la parte casi final. Jesús va a darse a conocer, pero al inicio de su ministerio viene a la iglesia de su primo Juan el Bautista, que recuerden es 6 meses más grande de edad que él. ¿Dónde tiene sus reuniones comúnmente Juan el Bautista? ¿Dónde las hace? En el río. Vea conmigo, en el río. Lo más fuerte que pueda. En el río. Así que, ¿por qué las tiene en el río? Oh, es toda una historia por sí sola. Pero Jesús viene a donde Él está, y cuando Jesús viene, la palabra de Dios dice que Jesús entra en el río. ¿Qué río? El río Jordán. Vea conmigo, el Jordán. ¿Por qué tiene que venir al río Jordán? Recuerden ustedes que se necesitan 3 cosas que deben concordar en un lugar. La primera de ellas es el agua, que ahora está representada en el Jordán. El Jordán que empieza en el mar de Galilea y termina en el mar Muerto. Por eso los bautizos eran en ese lugar, porque la corriente del río terminaba en el mar Muerto. Es por eso que hay un mar muerto en Israel. Es para que entendiéramos que cuando somos bautizados vivimos a través de esa experiencia. Para los que han estado en Israel, es lo que pasa proféticamente con nosotros. Nuestros pecados son arrastrados hacia un lugar de muerte y vienen desde un lugar de milagros. En fin, ese es todo un tema para otro día. Alguien diga conmigo: espíritu, agua y sangre. Lo más fuerte que pueda, por favor. Así que Jesús viene a donde está Juan el Bautista, y ahora ya hay agua en el lugar, pero también hay sangre, porque corre sobre las venas de Jesús una sangre no contaminada, aquella sangre que fue originalmente colocada sobre el cuerpo de Adán. Porque recuerden que la sangre es transmitida por el Padre a los hijos. Es por eso que la sangre puede venir de Dios hacia Jesús, pero María no estorba en el tema de la sangre, porque la sangre es heredada del Padre. Así que entonces esta sangre que fue depositada originalmente sobre Adán, que no tenía un padre natural, porque Adán necesitaría sangre para vivir en la tierra, y entonces esta sangre es colocada en su cuerpo, pero Adán peca y su sangre se contamina. Romanos explica el proceso de la contaminación de la sangre. Luego la Biblia dice que aparece uno llamado el segundo Adán, que es Jesucristo. Alguien diga fuerte: este es Jesucristo. Este hombre carga una sangre sin contaminación, y ahora ya tenemos en ese lugar agua, sangre. ¿Qué es lo único que falta? Espíritu, pero tiene que ser sumergido. Por eso se tiene que bautizar. Recuerden la historia, tiene que ser cumplido cada parte profética de la Biblia. Jesús dice: yo me tengo que bautizar para que se cumpla algo que sucedió en Génesis capítulo 6, cuando Él se levanta del agua, ora, y los cielos se abren sobre Jesucristo. Y cuando se abren sobre Jesús, ¿qué es lo que desciende sobre Jesucristo? El Espíritu. Alguien diga fuerte: el Espíritu. Y ahora ya tenemos 3 cosas, que son espíritu, agua, y los 3 han concordado en un lugar. ¿Por qué sucedió esto? Porque Malaquías dijo: va a venir a la tierra un hombre con el espíritu de Elías, el espíritu de Elías. Luego el ángel mismo que habló con Zacarías le confirmó la misma palabra, cuando en el lugar santísimo el ángel está teniendo, estoy leyendo Lucas capítulo 1 ahora, cuando están teniendo un diálogo, el ángel le dice: el que va a nacer vendrá con el espíritu de Elías. Significa que tiene el poder de hacer que concuerden 3 cosas en la tierra: espíritu, agua y... El primer milagro de Jesús, igual que la primera señal de Moisés, de las 10, fue: con Moisés el agua se convirtió en sangre. El primer milagro de Jesús en Juan capítulo 2, en aquellas bodas de Caná de Galilea, el agua se convirtió en vino.
Sí, todo es perfecto en la Escritura. Porque recuerden que la última señal de Moisés es la muerte de los primogénitos, y la última señal en la tierra que marca la libertad de nosotros los que éramos esclavos es la muerte del primogénito Jesucristo. Todo es perfecto en la Escritura. ¿Por qué su primer milagro tiene que ser convertir el agua en vino? Pues porque el primer milagro de Moisés es eso, y Jesús, todo lo que está pasando es la sombra del que había de venir. Así que el agua es utilizada para dar testimonio de que Jesús existe antes de que el mundo lo pudiera ver. Ahora Jesús convierte el agua en vino, y la acción que hace es para enseñarle al mundo: la era del agua ha concluido su objetivo y ahora comienza la era de la sangre. Diga conmigo: de la sangre. Lo más fuerte que pueda. La era de la sangre. Entonces Jesús comienza su ministerio y se topa con un muchacho, un hombre que lleva 38 años a la puerta de un estanque. ¿Lo recuerdan? El estanque de Betesda. Diga conmigo: Betesda. El estanque de Betesda. Bueno, en este estanque de agua, Jesús llega a la puerta, ve un paralítico y le empieza una plática con él, y le dice al paralítico: ¿qué haces aquí? El paralítico, que tiene un problema que nadie ha podido resolver por muchos años, le dice: lo que pasa es que en este estanque de agua, de tiempo en tiempo, un ángel mueve el agua, y la primer persona que toque el agua era sanada. ¿Saben cuántas personas le tocó al paralítico ver salir sanos? ¿No me entendieron? ¿Cuántas personas ese paralítico le habrá tocado ver en 38 años de estar ahí a la puerta del estanque? Ver entrar enfermos y ver salir. En 15 años, mucha gente. Mucha gente que llegó enferma, pero hoy está sana. En 15 años, muchos que llegaron atados y ahora están libres. Muchos que llegaron afligidos, pero ahora tienen paz. Muchos que llegamos enfermos y Cristo nos ha sanado. El paralítico dijo estas palabras. Dijo: yo necesito que me metan al agua. Pero Jesús había cerrado el ciclo del uso del agua con aquel primer milagro. Así que, dándome permiso literario, lo más seguro es que Jesús le haya dicho: mira, mi hijo, ahora ya no necesitas del agua, porque el agua ya no es necesaria. Ahora estás frente al poder de la sangre de Jesucristo. Y la Biblia dice que en ese poder el paralítico es levantado. Posiblemente, si ese paralítico hubiera nacido muchos años atrás, le hubiera alguien recomendado que se metiera en el Jordán 7 veces, porque hasta la lepra podría sanar. ¿Por qué el profeta le mandó a Naamán el leproso meterse en el río? Porque recuerden que era la era del... Dígalo. Era la era del agua, así que había poder en el agua. Una mujer, un milagro maravilloso tomó lugar. Estoy citando ahora Marcos capítulo 5. Un milagro que no fue accidental, que viene muy a modo para explicar este poder. Una mujer con flujo de sangre, que prueba la temporalidad del poder del agua y la eternidad o el poder eterno de la sangre. Porque la mujer por 12 años tenía flujo y se limpiaba todos los días pero ¿eso resolvía su problema? Porque el agua no tiene un poder eterno, pero hay poder en la sangre de Jesucristo.
hay poder en la sangre de Jesús. Así que esta mujer fue puesta en la historia para enseñar ambas cosas. Y para que el mundo entendiera esto, puedes intentar usar cosas naturales para medio salir de tus problemas, o puedes clamar a la sangre de Jesús y tus problemas pueden ser sanados para siempre y de raíz. ¿Por qué digo de raíz? Porque así dice la Escritura: y la fuente de ese problema se secó. Amo servir un Dios que tiene el poder de secar la fuente de mi tristeza. Y amo tener en mi vida a un Cristo que tuvo el poder de sanar la fuente de mi soledad. Y amo servir a un Jesús que tiene el poder de sanar la fuente de mi enojo y de mi ira y mi amargura o mis adicciones. Jesús puede sanar de raíz todos tus problemas, porque hay poder en la sangre de Jesús. El agua y la sangre están cumpliendo su cometido, pero Jesús sabe que es tiempo de crear el espacio para el tercer actor elegido en la tierra para probar la existencia de Jesús: el Espíritu. Ya conmigo, el Espíritu. Lo más fuerte que pueda. El Espíritu. Así que Jesús sienta a sus discípulos en una mesa. Y toma el pan y toma y les dice: este es mi nuevo pacto en mi sangre. Sí, pastor, esta es la razón por la cual la iglesia cristiana solo tiene 2 instrucciones de Jesús específicas de prácticas simbólicas. Una, el bautismo. Otra, la Santa Cena. No hay una para el Espíritu Santo. Voy a explicar por qué. Debe de haber una, que es el bautismo, y la Santa Cena, porque el bautismo es para recordar la era del agua y la Santa Cena es para recordar la era de la sangre. Pero no hay ninguna simbólica para el Espíritu, porque el Espíritu sigue presente aquí. Así que el Espíritu no debe ser recordado, debe ser reconocido. Voy de nuevo. Tú no debes solo recordar que el Espíritu Santo existe, debes reconocerlo en tu vida para que su poder se active dentro de ti. Dije, debes reconocer al Espíritu Santo. Tenemos que reconocer su existencia. Así que Jesús, escuche, Jesús, me quedan 14 minutos, gloria a Dios. ¿Me regalan 14 minutos más? Así que Jesús sale de esta última cena y va al Getsemaní. Y en el Getsemaní, su sudor de agua es como grandes gotas de... El agua y están empezando a abandonar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué el agua y la sangre tienen que abandonar el cuerpo de Jesús? Porque después de ellos viene la era del Espíritu Santo y hay que darle espacio. Y como la era del agua terminó, la de la sangre también va a cumplir su objetivo en la tierra y luego quedar fresca para que todo el que clame a Cristo tenga acceso al poder de esa sangre limpiadora del alma y corazón del hombre. Lo arrestan. La gente cree que fue el Imperio Romano el que escogió la cruz para Jesús, y eso es una mentira. Todos los libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, los 39 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, todos muestran la figura de la cruz ya representada y contada. Podríamos contarlas, pero ese es un tema para otro día. En realidad fue Jesús el que escogió la cruz. Los romanos la crearon, pero Jesús, 1000 años atrás,
puso en boca de un hombre llamado David en el Salmo 22 una palabra profética sobre cómo la cruz sería el lugar donde el Mesías, el Cristo, sería clavado. También Éxodo lo dice como en 5 o 10 lugares, y Levítico lo dice en otros tantos, y Números muchas más. Génesis desde el capítulo 3 habla de la cruz del Calvario, porque recuerden ustedes que desde la época de Abraham, por ejemplo, cuando Isaac tiene que cargar la madera, es Isaac, el hijo de la promesa, Cristo, que cargaría la madera, o llamado el madero en hebreo. En fin, hay mucho de eso, hermoso, por cierto. Pero donde realmente quiero llevarles es esto: Jesús escogió la cruz, el método de la cruz lo escogió Cristo. ¿Por qué escogió Cristo el método de la cruz? Porque Jesús sabía que la cruz era el método de muerte que se prestaba más eficientemente para drenar de su cuerpo 2 elementos que eran agua y escogió que, como desde Génesis, recuerdan, aquel cordero que Abraham encontraría atorado en la cabeza en una zarza con espinas, Jesús cargaría, siendo el Cordero de Dios, una corona de espinas para que el mundo supiera que Cristo puede lidiar con la maldición que los hombres cargan sobre su vida y que tiene el poder de deshacer las obras del diablo. Así que coloca una corona de espinas sobre su cabeza para que la sangre desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies pueda drenar. La Biblia dice que se deshidrató, ¿lo recuerdan? Tengo sed. Le dieron a beber un anestésico, mirra, que podía ayudar a desensibilizar el dolor. Jesús lo rechazó. Tenía que vivirlo completo por amor a ti y por amor a mí. En la cruz, 2 cosas empezaron a abandonar su cuerpo: agua y sangre. Recuerden Elías, vendrá uno con el poder, el espíritu y el poder. El espíritu, ¿a qué se refiere el espíritu de Elías? Que tenía la capacidad de hacer que concordaran 3 cosas en el mismo lugar. ¿Lo recuerdan? Pero dice Malaquías y dice Lucas 1, no solo es su espíritu, también es su poder. ¿Cuál es el poder de Elías? Volver a abrir los cielos sobre la tierra. Así que la Biblia dice que ahí está Jesucristo, y la sangre y el agua está abandonando su cuerpo. ¿Lo recuerdan? Ahora Jesús clama a los 3 años de ministerio, igual que Elías, clama, y la Biblia dice que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, para que el hombre supiera que su acceso a Dios ha sido abierto, y que hoy en Toluca, en este día, cualquiera que clame al poder de Cristo tiene acceso a eso, por lo cual Jesús drenó su sangre y así que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo. Y 3 cosas están a punto de abandonar su cuerpo: agua, exhala y muere. Y no es un accidente, es perfección bíblica. Es perfección divina. Nunca nadie ha tenido una historia como la de Cristo. Estando muerto, su cuerpo todavía retiene un poco de agua y así que no accidentalmente, pero por la misma obra de Dios, que pone cosas en el corazón de personas. Un soldado romano toma una cruz a su costado, y de su costado sale el agua y la sangre que faltaban.
Ahora, hermanos, estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Dije la era del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa era? Bueno, esa la dejo para otro día. Solo les digo esto: vienen días donde mucha gente a la que les predicamos y pusimos la semilla del Espíritu de la palabra, sus ojos se van a abrir. Vienen días en que hijos y nietos de ustedes que crecieron en una iglesia y se alejaron, volverán. Ayer, mientras yo estaba predicando aquí, en la iglesia que mis padres fundaron, una pequeña iglesia en la Ciudad de México, ayer se estaba bautizando mi sobrino. Pero ya sé, esperen, su historia es la que vale la pena contar. Creció en una familia cristiana. Sus padres servían a Dios. Una tragedia tocó la familia. Los 3 hijos se alejaron de Dios en su adolescencia y no quisieron saber nada de Dios, ni de cristianos o Biblia, ni nada. Dios no tiene la culpa, pero el diablo tiende a ponerle rostro y nombre a los problemas para destruir en la mente la capacidad de la reconciliación. Así que mi sobrino se fue y se alejó de Dios por cerca de unos 15 años más o menos. Pero 15 años después, ¿cuántos años se están cumpliendo? 15 años después. Para mí esto es muy interesante. Recibí una llamada telefónica. Tío, no sé qué me pasó. Iba manejando mi Uber en Los Ángeles, California, cuando el velo de mis ojos se cayó. Como si toda la presencia de Dios volviera a mí. Un chico que no quería saber nada de Dios, metido en su mundo y en todo lo que un chico se mete sin Dios, volvió en sí. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño, una semilla había sido puesta. Recuerden, 2 medidas de grano debe haber en el altar. Si pones la palabra en tus hijos, el Espíritu va a olfatear esa palabra. Y entonces mi sobrino volvió en sí, y su hermano a los días, y otro sobrino en el ejército de los Estados Unidos volvió en sí. Y comenzó una... Sí, tengo 30 sobrinos, somos 10 hermanos, y tengo 20 sobrinos nietos ya casi. La mitad de mis sobrinos se alejaron de Dios y crecieron sin Dios, y están empezando a regresar a casa uno por uno. Y esa es la era del Espíritu Santo. Quiero terminar, póngase de pie. Quiero terminar para dar lugar a que el espíritu profético se mueva entre nosotros. El Espíritu de Dios continúa haciendo su trabajo de manera fluida. Diga conmigo: el Espíritu, el agua y estos 3. ¿Qué cosa? Ahora, ¿por qué creen ustedes que le fue dicho a un hombre estas palabras? Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer del agua. La sangre la pongo yo. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Hoy es la primera vez que quizá alguien te invitó. Este es Jesús. Probó su existencia miles de años antes de que nosotros supiéramos que caminaría entre los hombres. Probó que es real, y toda la creación respalda quién es Él, que tiene el poder de provocar que si algo asciende, algo descienda. Abran sus ojos, mírenme un momento. Le dijo Jesús a sus discípulos esas palabras: es necesario que yo... Y le vieron.
para que el Espíritu Santo pudiera descender. Pero ¿saben una cosa? También a la sangre le fue dado el mismo poder que al agua. El agua tiene la misma capacidad de ascender, y lo sabemos desde Génesis, porque Dios le dijo nada más y nada menos que a Caín: Caín, la sangre de tu hermano. Por eso Hebreos narra el ascenso de Cristo con la porción de sangre. ¿Están aquí? Esperen. Hay algo más que a lo que Dios le dio el poder de ascender. Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas y si tienen el poder de subir, tienen el poder de hacer que algo. Ahora sí, cierre sus ojos un momento. Ore conmigo. En todo este auditorio, cada persona, joven, niño, adulto, anciano, ore conmigo en voz alta. Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Dios. Tú puedes cambiar todas las vidas, puedes transformar corazones, puedes sanar de raíz, puedes salvar al mundo, puedes rescatar mi matrimonio, puedes rescatar a mis hijos, puedes rescatarme a mí. Tú eres real. Te recibo como mi Señor y mi Salvador en este día y para siempre. No me sueltes nunca y no permitas que por nada del mundo me aparte de ti, hasta el día en el que tú y yo nos encontremos cara a cara, en el nombre de Jesús. Amén. Mantenga sus ojos cerrados un momento. Quédese ahí. Toca el piano. Fluye, fluye, como si tus dedos tocaran espíritu, agua y sangre. Cristo está limpiando tu vida, está sanando tu corazón. De raíz está arrancando. Vas a sorprenderte de lo que puede hacer el poder de Cristo. Si clamas a Él, Él te responderá. Si le entregas tu vida empezará de nuevo. Hay poder en su sangre y ese poder es para ti, los que hemos nacido del agua y del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.